Canelo decide seguir a su empleada y descubre una historia que rompe el corazón. El famoso boxeador lo tenía todo: mansiones, autos de lujo y millones en el banco. Pero aquella tarde calurosa, mientras observaba a Luisa salir apresuradamente del gimnasio, algo llamó su atención: las lágrimas en los ojos de su afanadora. Normalmente tan profesional y discreta, no combinaba con la mujer que había conocido. Durante los últimos 5 años, Canelo Álvarez nunca fue de meterse en la vida de sus empleados, pero algo en aquella escena lo incomodó profundamente. Era un jueves, como cualquier otro, en el centro de entrenamiento privado de Canelo en Guadalajara. El boxeador había terminado su rutina de ejercicios y estaba platicando con Eddie Reynoso sobre estrategias para mantener la forma física durante el periodo sin peleas programadas. Fue cuando notó a Luisa Hernández, la afanadora de 43 años, que se encargaba de la limpieza del lugar, mirando ansiosamente el reloj cada pocos minutos. «Don Canelo, disculpe, necesito salir un poco más temprano. Hoy ya terminé todo. Solo me falta el vestidor de visitas, pero puedo venir más temprano. Mañana», pidió ella con una urgencia usual en su voz. «Claro, Luisa, no hay problema», respondió Canelo, percibiendo que las manos de ella temblaban ligeramente mientras guardaba los productos de limpieza. Poco después, Canelo observó por la ventana, mientras Luisa corría hasta la parada de camión, hablando por celular con evidente desesperación. Se pasó la mano por la cara varias veces, claramente secándose lágrimas cuando colgó. Se quedó mirando el aparato como si hubiera recibido la peor noticia del mundo. «Algo no está bien», comentó Canelo. «A Reynoso. Son sus problemas. Campeón, mejor no meterse», respondió el entrenador, acostumbrado a mantener distancia profesional de la vida de los empleados. Pero Canelo no podía sacarse la escena de la cabeza. Luisa trabajaba para él. Desde hacía 5 años, desde la inauguración de aquel centro de entrenamiento, siempre puntual, eficiente y discreta en los raros momentos en que conversaban. Ella hablaba con orgullo de su hija, que estudiaba medicina ahorrando cada peso para pagar la universidad de la muchacha, al contrario de lo que muchos pensaban. Saúl Álvarez no era solamente el boxeador implacable que los fans veían en el ring, criado en una familia numerosa y humilde. No, nunca olvidó sus orígenes vendiendo paletas en las calles de Juanacatlán. Sabía lo que era pasar necesidad y valorar cada oportunidad tomando una decisión impulsiva. Canelo agarró las llaves de su carro menos llamativo, un Mercedes negro, y le dijo a Reynoso: «Voy a seguirla». «Algo anda mal, Reynoso». Movió la cabeza desaprobando, pero conocía bien aquella mirada determinada de su pupilo. Cuando Canelo decidía algo, nada lo hacía cambiar de opinión, manteniendo una distancia segura. Canelo siguió el camión que Luisa había tomado después de casi 40 minutos. Ella bajó en una zona humilde de la periferia de Guadalajara. Canelo estacionó y continuó siguiéndolo. Distancia suficiente para no ser notado. Luisa caminaba rápidamente, casi corriendo por momentos, hasta llegar a un pequeño hospital público. Entró apresurada, y Canelo esperó algunos minutos antes de seguirla. En el vestíbulo abarrotado, nadie prestó mucha atención al hombre de gorra y lentes oscuros que entró discretamente siguiendo las indicaciones que escuchó a Luisa pedir en la recepción. Canelo se dirigió al sector de pediatría. Al doblar un pasillo, se detuvo abruptamente a través de una puerta entreabierta. Vio a Luisa sentada junto a una cama de hospital, sosteniendo la mano de una joven que parecía tener unos 20 años. La chica estaba pálida, muy delgada, con varios equipos médicos conectados a ella. Debía ser Mariana, la hija de quien Luisa siempre hablaba con tanto orgullo. «¿Cómo te sientes hoy, mi amor?», preguntó Luisa, tratando de sonar optimista, mientras acariciaba el cabello ralo de la joven un poco mejor. «Mamá, ya no me duele tanto», respondió la chica con una voz débil que contrastaba con su esfuerzo por sonreír. Canelo retrocedió, sintiéndose como un intruso estaba a punto de irse, cuando escuchó la voz de un médico dentro del cuarto. «Señora Hernández, necesitamos hablar sobre el tratamiento. Como le expliqué, sin el procedimiento especializado, las opciones son limitadas, doctor. Le prometo que conseguiré el dinero. Estoy vendiendo todo lo que tengo. Pedí un préstamo, estoy trabajando horas extras solo. Necesito un poco más de tiempo. Por favor». La súplica en la voz de Luisa era desgarradora. Canelo permaneció inmóvil escuchando, mientras el médico explicaba compasivamente
que el tratamiento para el linfoma de Mariana requería especialistas y medicamentos que aquel hospital público no podía ofrecer sin el tratamiento adecuado en una clínica especializada. Las probabilidades eran mínimas. Ya junté 120.000 pesos. Doctor Solo, necesito un poco más de tiempo, suplicó Luisa. El tratamiento completo cuesta cerca de 1,5 millones. Señora Hernández, y tiene que empezarlo antes. Posible canelo. Un nudo en la garganta. 120.000 pesos. Luisa había juntado con su modesto salario una cantidad que para ella representaba años de ahorro, y aún así era apenas una fracción de lo que su hija necesitaba para tener una oportunidad contra el cáncer, mientras se alejaba silenciosamente por el pasillo. Canelo hizo las cuentas mentalmente. 1,5 millones de pesos para él. Una cantidad que gastaba en un reloj o en una noche de celebración para Luisa. Una montaña imposible de escalar, incluso vendiendo todo lo que poseía y trabajando hasta el agotamiento al salir del hospital. Canelo permaneció sentado en su carro por largos minutos, observando a personas entrar y salir. Familias enteras preocupadas por sus seres queridos. Finalmente agarró el teléfono e hizo una llamada. Miguel, necesito que investigues algo para mí discretamente. Es sobre una clínica especializada en tratamiento de linfoma, la mejor del país. A la mañana siguiente, como prometió Luisa, llegó una hora más temprano. Al centro de entrenamiento sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, delatando una noche sin dormir. Aún así trabajaba con la misma dedicación de siempre, tallando el piso del vestidor, con una energía que parecía más un desahogo que simplemente hacer su trabajo. Canelo llegó más temprano también, sorprendiendo incluso a Reynoso. Normalmente el boxeador no aparecía antes de las 9, pero a las 7:30 ya estaba ahí, observando discretamente a Luisa trabajar, mientras fingía revisar algunos documentos en la oficina. «Buenos días, Luisa. Llegaste temprano», comentó Canelo, casualmente entrando al área que ella estaba limpiando. Luisa se sobresaltó, no esperando ver al patrón, a esa hora. «Buenos días, don Canelo. Sí, como salí antes ayer. Quería compensar el tiempo». Canelo asintió fingiendo interés en algunos trofeos expuestos en el estante. «Luisa, he notado que últimamente pareces preocupada. ¿Está todo bien?» El rostro de ella se tensó, por un instante antes de forzar una sonrisa. «Sí, señor, todo bien. Gracias por preguntar. ¿Y tu hija? ¿Cómo está Mariana? Si mal no recuerdo, debe estar en su 3er año de medicina». No la mención del nombre de su hija hizo que Luisa se paralizara. El trapo de limpieza se le resbaló de la mano cayendo al suelo cuando se agachó para recogerlo. Canelo notó que intentaba disimuladamente secarse una lágrima. «Está bien, señor. Tuvo que tomarse un descanso de los estudios problemas de salud, pero nada grave». La mentira dolía más que la verdad. Canelo sabía exactamente cuán grave era la situación y cuánto le costaba a Luisa fingir normalidad mientras su única hija luchaba por su vida. «Luisa, ¿sabes por qué me convertí en boxeador?» La pregunta inesperada tomó a Luisa por sorpresa. «Supongo que porque era bueno en ello». «Señor Canelo», sonrió moviendo la cabeza. «Al principio, fue porque no teníamos dinero. Mi familia era pobre. Vendíamos paletas en las calles. Mi hermano Rigoberto ya boxeaba y yo lo seguí. No por talento, sino por necesidad». Canelo hizo una pausa recordando aquellos días difíciles, cuando tienes hambre, cuando ves a tu familia con problemas, harías cualquier cosa por ayudar, incluso subir a un ring a recibir golpes. Si eso trae comida a la mesa, Luisa dejó de limpiar, notando que la conversación había tomado un rumbo inesperado. Lo que quiero decir, Luisa, es que entiendo lo que es estar desesperado por alguien que amas. Lo veo en tus ojos. Es la misma mirada que tenía mi madre cuando no sabía cómo alimentarnos. A todos los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas que, ahora ya no podía contener sus hombros. Cayeron como si un peso inmenso finalmente la venciera. «Mi hija se está muriendo». «Don Canelo», susurró ella, las palabras saliendo como si fueran arrancadas de su alma. «Mariana tiene linfoma. Los médicos dicen que necesita un tratamiento especializado, que no puedo pagar. He vendido todo. He pedido préstamos, trabajo en 2 lugares más, después de salir de aquí. Pero no es suficiente». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Luisa, años de dignidad y esfuerzo para mantener los problemas para sí misma desmoronándose en un momento de vulnerabilidad.
Debe pensar que soy muy atrevida contándole mis problemas. Lo siento, señor. No volverá a pasar. Luisa intentó recomponerse, volviendo a limpiar el suelo con movimientos mecánicos. Canelo se acercó y gentilmente le quitó el trapo de las manos. Ven, Luisa, vamos a mi oficina. Quiero hablar contigo. El miedo atravesó el rostro de Luisa. Voy a perder mi trabajo, señor. Por favor, necesito este empleo más que nunca. Canelo movió la cabeza conduciéndola suavemente hasta su oficina privada. Una vez dentro, le indicó la silla frente a su escritorio. Luisa, no vas a perder tu trabajo. Alario, quiero ayudarte. Abrió un cajón y sacó una careta que le entregó a Luisa confundida. Ella la abrió dentro. Había papeles con el logotipo del Centro Oncológico de las Américas, una de las más prestigiosas clínicas de tratamiento de cáncer de México. No entiendo, señor. Canelo respiró hondo antes de responder. Ayer te seguí. Hasta el hospital. El impacto en el rostro de Luisa fue inmediato. Me siguió. ¿Pero por qué vi que estabas llorando al salir de aquí? Me preocupé. Nunca te había visto. Así en 5 años. Canelo hizo una pausa cuidadoso con las siguientes palabras. Escuché tu conversación con el médico sobre el tratamiento de Mariana. El rostro de Luisa enrojeció de vergüenza. La idea de su patrón, uno de los hombres más famosos de México presenciando su momento de desesperación, era humillante. Luisa, mira los papeles. Ella miró más. Atentamente. Los documentos eran formularios de admisión del centro oncológico, ya completados con el nombre de Mariana Hernández. Adjunto estaba un documento confirmando el pago íntegro de un tratamiento completo de linfoma, incluyendo todos los medicamentos, procedimientos y seguimiento médico por 2 años. No entiendo. Balbució. Luisa, su voz casi desapareciendo. Mariana tiene una cita mañana a las 10 de la mañana. Los mejores especialistas en linfoma de México la atenderán. Todo está pagado. No tienes que preocuparte por nada. Las manos de Luisa temblaban tanto que los papeles amenazaban con caerse. Sus ojos hados, de incredulidad, alternaban entre los documentos y el rostro de Canelo. Pero esto debe costar millones. Canelo se encogió de hombros como si la cantidad no importara. Lo que importa es que Mariana reciba el tratamiento que necesita. He hablado personalmente con el doctor Ramírez. El director del centro es el mejor oncólogo del país. Aseguró que con el tratamiento adecuado, las probabilidades son muy buenas, pero debe comenzar de inmediato. Luisa se cubrió el rostro con las manos sollozando abiertamente. Ahora eran lágrimas diferentes a las que Canelo había visto el día anterior. No de desesperación, sino de algo más profundo. Una mezcla de alivio, gratitud y casi incredulidad. No puedo aceptarlo. Es de más. Don Canelo. Él se levantó rodeando el escritorio para estar más cerca de ella. Luisa, durante 5 años. Has cuidado de este lugar como si fuera tu casa. Nunca has faltado un día. Nunca te has quejado mientras yo ganaba millones en el ring. Tú trabajabas en silencio luchando tus propias batallas sin decir nada. Canelo se agachó para quedar a la altura de los ojos de Luisa. Déjame hacer esto. No es justicia. Un equilibrio en este mundo tan desigual. No sé cómo agradecerle. Susurró Luisa, su voz entrecortada por la emoción. Canelo levantó la mano interrumpiéndola. No necesitas agradecer solo. Prométeme una cosa mañana. No vengas a trabajar. Ve con Mariana a la clínica a partir de ahora. Tómate el tiempo que necesites para estar con ella. Tu puesto estará esperándote cuando decidas volver con el mismo sueldo. Los ojos de Luisa, ahora rojos de tanto llorar, finalmente encontraron los de Canelo en ellos. Había algo que el boxeador raramente veía dirigido a él. No admiración por el atleta famoso, no respeto por el patrón, sino una conexión genuinamente humana. El reconocimiento entre 2 personas que, a pesar de las circunstancias muy diferentes de sus vidas, compartían la comprensión de lo que realmente importa. Pasaron varias semanas desde aquella mañana en la oficina de Canelo. El boxeador estaba concentrado en su entrenamiento, cuando vio una figura familiar entrando al gimnasio. Luisa Hernández caminaba al lado de una joven delgada, pero con un brillo saludable en los ojos, que contrastaba con la palidez que Canelo había presenciado en el hospital. Don Canelo, le presento a mi hija Mariana, dijo. Luisa, su rostro iluminado por una sonrisa que parecía haberla rejuvenecido años. Canelo se acercó extendiendo la mano hacia la joven Mariana, aún frágil,
pero visiblemente mejor, miró al boxeador con una intensidad que lo sorprendió. «Gracias, señor Álvarez, por salvar mi vida», dijo ella simplemente, su voz firme a pesar de la emoción visible en sus ojos. Canelo negó con la cabeza. «Yo no hice nada. Son los médicos quienes hacen el verdadero trabajo». Mariana sonrió, una sonrisa que recordaba mucho a la de su madre. «Los médicos no habrían podido hacer nada sin su ayuda. El doctor Ramírez me dijo que sin el tratamiento que usted pagó mis probabilidades eran casi nulas». Luisa puso la mano en el hombro de su hija orgullosa. «Mariana podrá regresar a la facultad el próximo periodo. Los médicos dicen que está respondiendo excepcionalmente bien al tratamiento». Eddie Reynoso, que observaba la escena a distancia, se acercó con una sonrisa discreta. «Esta es la famosa Mariana. Me alegra conocerte al fin. Tu madre no deja de hablar de ti». Mariana se sonrojó ligeramente. Aún no acostumbrada a ser el de atención, su cabello comenzaba a crecer nuevamente, tras las sesiones de quimioterapia, formando pequeños rizos oscuros que enmarcaban su rostro joven. Canelo notó que ella llevaba una carpeta. «¿Vuelves al trabajo hoy, Luisa?», preguntó él imaginando que estaba lista para retomar sus funciones. Luisa intercambió una mirada cómplice con su hija antes de responder. «Sí, señor. Pero primero Mariana quería mostrarle algo». La joven abrió la carpeta y sacó algunos papeles. Entregándolos tímidamente a Canelo, eran resultados médicos mostrando una reducción significativa de los marcadores de cáncer, acompañados de un informe optimista del doctor Ramírez. Pero había también otro documento que llamó la atención de Canelo. Un comprobante de inscripción de la Universidad Nacional Autónoma de México. «Me cambié de carrera», explicó Mariana, notando el interés de Canelo en el documento de Medicina Trabajo Social, especializado en apoyo a pacientes con cáncer. Canelo miró a la joven con curiosidad. «¿Por qué el cambio?». Mariana respiró hondo antes de responder. «Porque entendí que la medicina no es solo sobre medicamentos y procedimientos. Es también sobre humanidad, sobre alguien que no tenía ninguna obligación de ayudar, pero lo hizo. De todos modos». Hizo una pausa, reuniendo valor para continuar durante mi tratamiento. «Conocí a muchos pacientes que no tuvieron la suerte que yo tuve. Familias vendiendo todo lo que tienen, endeudando para siempre, y aún así perdiendo a sus seres queridos. Quiero cambiar eso. Quiero ser el puente entre quienes necesitan ayuda y quienes pueden darla». Canelo asintió profundamente conmovido por la determinación en la voz de la joven. «Es un camino difícil pero honorable», comentó él. «Lo sé», respondió Mariana con una confianza que iba más allá de sus años. «Pero usted me enseñó algo importante, señor Álvarez. Yo que podría haberte enseñado. Yo que el verdadero de una persona no está en Q, tiene sino en lo que está dispuesta a hacer por los demás, en el momento más oscuro de mi vida. Cuando mi madre estaba desesperada y yo había perdido la esperanza, usted que ni siquiera me conocía, decidió salvarnos». Reynoso, que raramente mostraba emoción, tuvo que limpiarse discretamente una lágrima del rabillo del ojo. Luisa dio un paso adelante sosteniendo un pequeño paquete envuelto. «Es humilde, comparado con lo que ha hecho por nosotras», dijo ella, entregando el paquete a Canelo. «Pero lo hicimos con todo nuestro cariño». Canelo abrió el envoltorio. Cuidadosamente dentro había un portarretratos artesanal decorado con pequeñas piedras de colores formando un corazón. El marco contenía una foto de Mariana en el hospital, sosteniendo un cartel escrito a mano. «Gracias por mi segunda oportunidad». En el exterior del portarretratos estaban grabadas las palabras: «Los verdaderos campeones pelean por los demás, no solo por sí mismos». Canelo se quedó en silencio por un momento, absorbiendo el significado de aquel regalo simple pero profundamente significativo. «Lo pondré en mi vestidor», dijo finalmente, su voz más ronca de lo normal para recordarme por qué peleo, antes de cada combate aquella noche. Después de que todos se habían ido, Canelo permaneció en el gimnasio, observando el portarretratos que ahora ocupaba un lugar destacado entre sus numerosos trofeos y cinturones de campeón. La imagen de la joven Mariana con sus ojos llenos de esperanza renovada lo hacía reflexionar sobre el verdadero impacto de sus acciones. Miguel, su asistente personal, lo encontró aún contemplando la fotografía. «¿Estás bien, Saúl?», preguntó él, notando la expresión pensativa del boxeador. «Mejor que nunca», respondió. «Canelo, estaba pensando en algo en tu próximo combate, no en crear una fundación para pacientes con cáncer que no pueden pagar su tratamiento». Miguel
Sonrió, no completamente sorprendido. La historia de Mariana te inspiró. Canelo movió la cabeza. No es solo su historia. Es lo que dijo hoy sobre ser un puente entre quienes necesitan ayuda y quienes pueden darla. Tengo la plataforma. Tengo los recursos. Podría hacer mucho más que ayudar a una familia. Tiempo después, el Centro de Tratamiento Oncológico Integral. Segunda oportunidad, abría sus puertas en la periferia de Guadal. La institución fundada por Saúl Canelo Álvarez ofrecía tratamiento gratuito para niños y jóvenes con cáncer de familias. Sin recursos entre los primeros miembros del equipo administrativo estaba Mariana Hernández, aún estudiante de trabajo social, pero ya aplicando su experiencia personal para ayudar a otras familias en situaciones similares a la que ella enfrentó. Luisa, ahora coordinadora de servicios generales del centro, ya no limpiaba pisos. Ahora supervisaba un equipo de empleados asegurando que todo funcionara perfectamente. El salario era mejor, las responsabilidades mayores. Pero lo más importante era poder trabajar junto a su hija, viéndola florecer en su nueva vocación durante la ceremonia de inauguración. Los periodistas inevitablemente preguntaron a Canelo qué lo había inspirado a crear el centro. Los asesores de prensa habían preparado un discurso elaborado enfatizando la responsabilidad social y el deseo de retribuir a la comunidad, frases bonitas pero genéricas que no contaban la verdadera historia. Canelo miró hacia donde Luisa y Mariana estaban discretamente alejadas de las cámaras, ignorando el discurso preparado. Respondió simplemente: un día seguí a mi empleada de limpieza hasta un hospital y descubrí que a veces nuestras batallas más importantes no ocurren en un ring, ocurren en los pasillos de hospitales, en las casas de personas que luchan silenciosamente con la misma determinación con la que yo enfrentaría a cualquier oponente. Me di cuenta de que la vida me había puesto en una posición privilegiada, no para acumular títulos y dinero, sino para hacer una diferencia real. La respuesta tan honesta y directa sorprendió incluso a sus asesores. Pero ese era Canelo Álvarez, un hombre que, al igual que en el ring, no tenía miedo de seguir sus instintos y golpear donde realmente importaba. Esa misma noche, después de que las cámaras se fueron y los invitados importantes partieron, Canelo se aseguró de quedarse para conocer a cada paciente que ya estaba internado en el centro. Para cada familia, tenía una palabra de aliento, no como la celebridad que era, sino como alguien que entendía la lucha que enfrentaban a su lado. Luisa y Mariana observaban con orgullo, sabiendo que sus vidas se habían entrelazado con la del boxeador de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. Lo que comenzó con una decisión impulsiva de seguir a una empleada en lágrimas se había transado en una ola de esperanza para cientos de familias, y el pequeño portarretratos seguía en su lugar en el vestidor de Canelo, recordándole antes de cada pelea que por más cinturones que conquistara, su mayor triunfo siempre sería aquel que ocurrió fuera de los reflectores, cuando decidió seguir su corazón en lugar de simplemente seguir su camino.